7 de la mañana con 34 minutos. Y está junto a nosotros el ingeniero Daniel Elmir, director ejecutivo de Constructores Positivos. ¿Cómo está, Daniel? Buenos días, un gusto poder conversar con usted. ¿Cómo reciben en su gremio, en el sector inmobiliario, en el sector que se dedica a esta actividad, que es además uno de los motores más importantes de nuestra economía, esta decisión que parecería ser bastante inoportuna del BIES? Bienvenido, buen día. Hola Alexis, buenos días, un saludo para toda la audiencia. Sí, realmente nosotros desde Constructores Positivos vemos con malos ojos este tema anunciado por el BIES de subir la tasa de interés a las personas que más necesitan un crédito hipotecario. Creemos que a 20 días de salir del gobierno, esta es una decisión que no debió haberse tomado, más aún sin haber analizado todas las otras opciones que el BIES tenía para ganar rentabilidad, que es lo que el gerente aduce para la subida de intereses. Así que esto nos va a complicar mucho en el sector inmobiliario nuevamente. Hay colegas suyos que, digamos, obviamente coinciden con esta visión y consideran que ha sido más que inoportuna, antitécnica. Y usted nos dice, el BIES podía haber tomado otro tipo de decisiones para quizás llenar esos vacíos que necesita ahora mismo para la rentabilidad. ¿Qué otras opciones tenía el BIES para evitar tomar esta que evidentemente golpea probablemente a los sectores, digamos, menos favorecidos de la economía que buscan comprar una vivienda? A ver, primero el BIES necesitaba empezar a solucionar sus problemas internos. Nosotros tenemos un banco que antes prestaba el 65% de los créditos hipotecarios a nivel nacional y ahora está prestando apenas el 35%, pero con el mismo personal. Entonces, está siendo cada vez más ineficiente, tiene una tasa de morosidad cada vez más alta porque no hace una gestión de cobranza y cada vez tiene también un aumento en los dineros que le presta al Estado. Entonces, tenían que analizar primero esa situación, ver cómo hacer al banco más eficiente, cómo bajar la morosidad a través de una cobranza efectiva, y seguramente ahí tenían una mejor solución. Aquí hay un dato importante que justo decía el gerente del BIES. Él hablaba de que va a subir apenas $25, según él, la cuota para 7,000 personas. Esos son $175,000 al mes, perdón. Con eso no se soluciona el problema de la seguridad social, mientras que tiene 700 millones en cartera vencida. Lo que tenía que hacerse es ponerse a cobrar el tema de la cartera vencida, y con eso sí podía empezar a solucionar un poco el tema de la seguridad social. Entonces creo que hay varias opciones que podía haber tomado. ¿Cuál es el impacto que tendrá en el bolsillo de la gente a la hora de pagar las cuotas de este incremento en la tasa de interés, Daniel? Bueno, más allá del impacto al bolsillo en la cuota, lo que nos preocupa es la reducción en 6% de la capacidad de endeudamiento de las personas. Por ejemplo, antes usted hizo la promesa de compraventa de un departamento pensando que el BIES le iba a prestar $50,000, ¿no es cierto? Ahora, con esta nueva medida, resulta que el BIES ya no le va a prestar 50,000, le va a prestar $47,000, entonces alrededor de $47,000. Estos $3,000 adicionales, ¿de dónde los va a sacar la persona para pagar la diferencia? Muy complicado que lo tengan en este momento, ¿no? Yo creo que aquí el BIES no analizó la situación económica de las personas. Probablemente en otra situación decir, bueno, vamos a subir un 6%, estos $3,000 se conseguirán en algunos meses. Tal vez sí, tal vez no, pero en esta situación, hacer eso va a complicar a muchas personas. Nosotros tenemos, según datos de APIVE, alrededor de 10,000 personas que han firmado promesas de compra y venta y se verán afectados en este tema. Entonces no se pensó en ellos para la medida que se ha tomado. De esos 10,000, ¿cuántos calcula usted que podrían, digamos, dejar en stand-by la decisión de seguir con el trámite? Chuso, ahí es bien complicado decirle eso porque dependerá mucho de la situación de cada quien, pero habrán muchos que tengan que desistir, y el momento en que desisten las promesas tienen ahí multas mínimo del 10%, entonces vamos a afectar al bolsillo de la gente sin razón, porque yo creo que el BIES tenía otra opción más. El BIES no pensó en ingresar al fideicomiso de vivienda de interés social y prioritario del Estado. ¿Qué es este fideicomiso? Es un fideicomiso que básicamente subsidia la tasa para que los ecuatorianos podamos acceder a una vivienda al 5% de interés.
¿Qué pasaba con el BIES entrando a eso? Que hubiera podido tener una rentabilidad incluso mayor a la que le genera el 6.75%, sin afectar al bolsillo de la gente. Entonces, me parece que lo que hace el directorio del BIES es la solución más fácil, afectar a los que más necesitan. Y esto que usted acaba de señalar, digamos, es bastante evidente cuando uno revisa la decisión y además, digamos, nos planteamos esa inquietud también. ¿Por qué el incremento en este caso se circunscribe únicamente a las viviendas que están identificadas como de interés social? Es decir, a las que van de 71 a 91 mil, desde 71 mil a 91 mil dólares. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que se define que solo en ese rango se aplica el incremento de la tasa? Bueno, según información del BIES, lo que está pasando ahí es que estaban prestando a un interés más bajo que la tasa actuarial. Ahí la pregunta es, ¿por qué esa tasa actuarial está tan baja y por qué tienen que afectar a través de los créditos hipotecarios? Me parece que el BIES está intentando vivir de los créditos, tanto hipotecario como quirografario, en lugar de buscar inversiones que sean más rentables. Imagínese, Alexis, lo que se podría hacer con los 8.000 millones de dólares que le debe el Estado al BIES. Ya está esa deuda ahí, yo sé, pero esa deuda se podría titularizar y se podría invertir esos dineros de mejor manera, por ejemplo, en el sector de la construcción. Si es que invirtieran esos dineros en el sector de la construcción, lo que pasaría es que se genera empleo. Por cada 20 metros de construcción se genera un empleo. Y con esta generación de empleo, ¿qué sucede? Primero, aumenta la masa salarial, obviamente, aumentan los afiliados, que es lo que le hace falta al IES, le damos solución al tema de la vivienda y le damos prosperidad económica a muchos ecuatorianos. A eso debería dedicarse el IES y no a prestar dinero en créditos quirografarios, por ejemplo. Entonces, me parece que por ahí va el tema. Que son más bien créditos de consumo, ¿no? Y que digamos, no sé cuánto puedan aportar si se quiere al tema de la productividad, pero está clarísimo que el sector de la construcción es uno de los más importantes motores que tiene la economía. ¿Cuál ha sido, digamos, la situación que ha atravesado el sector que ustedes representan, Daniel, en los últimos años? Tomando en cuenta esta profunda crisis que hemos vivido desde lo económico y que se agravó también con lo sanitario y lo político, ¿no? Lo que nos dejó aquellas protestas también del 2019. ¿Cuál es la situación actual del sector inmobiliario en el Ecuador? Bueno, el sector de la construcción en general está muy golpeado, primero por la reducción en la obra pública. Obviamente, al no existir recursos, la obra pública casi que se ha ido a cero. Eso ha sido muy difícil para el sector constructor y también si le sumamos a eso la pandemia, en la cual en el sector inmobiliario perdimos alrededor del 34% de las ventas, es decir, cerca de 1.300 millones de dólares, nos vemos en una situación difícil. Sin embargo, nosotros como constructores positivos ya nos hemos reunido con el señor ministro de la Vivienda, designado por el presidente electo, para plantearle soluciones, entre las cuales la principal es hay que bajar la tasa de crédito hipotecario al orden del 5%. Eso es algo que el señor Lazo ofreció desde un inicio y es algo que nosotros estamos buscando hacer en acuerdo con la banca, sector privado y el Estado. Lastimosamente, como usted ve, a pesar de todos los esfuerzos que nosotros hacemos, sale el BIES a hacer exactamente lo contrario. Entonces, la complicación del sector inmobiliario sigue ahí. Esperemos que ahora con el cambio de gobierno las cosas un poco cambien, que al parecer vamos a ser más escuchados y tenemos un ministro con más conocimiento en el tema, un ministro al parecer más ejecutivo que va a tratar de sacar adelante a la construcción, ojalá por el bien del país. No sé si ustedes a partir de esta decisión que se ha tomado en esta semana, en los últimos días, ya han adelantado esas conversaciones o es anterior a esta decisión del BIES la conversación que ustedes tuvieron con el ministro para saber además cuál fue, digamos, la reacción de él, del futuro ministro, con respecto a esta decisión y de si se podría rever una vez que ellos asuman el poder el 24 de mayo. Bueno, nosotros conversamos con el ministro el día viernes, antes de esta decisión. Estamos esperando en estos días poder conversar con él. Obviamente ya le hemos informado el malestar que existe en el sector de la construcción y como le digo, veo que él tiene bastante más conocimiento y va a hacer un aporte en el sector. Esperamos que él pueda conversar con las nuevas autoridades del IES y llegar a una solución, porque en realidad la creación del banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social estuvo para generar vivienda. Eso era lo que siempre el BIES hizo, no sé si usted se acuerda, pero nuestros padres, nuestros abuelos hicieron sus casas con dineros del IES.
La mayoría de la construcción en Quito, al menos, era a través del IES. Lastimosamente, en estas administraciones no entendieron que lo que había que hacer es impulsar a que las personas puedan tener una vivienda propia, sino que más bien se dedicaron a prestar dineros para chucherías, como decimos, ¿no? Para el regalo del Día de la Madre a 24 meses plazo, como decía alguien por ahí, o para viajar, o para cualquier otra cosa, que lo único que hace es tenerle a la gente endeudada. Es increíble ver cómo nuestros empleados están extremadamente endeudados con el IES, porque las condiciones de un crédito quirografario son muy fáciles, ¿no? Usted ingresa a la página web, pone cuánto quiere y en 20 minutos está la plata en su cuenta. Entonces, eso es complicado y esperamos que el nuevo gobierno pueda rever esa situación. Hay que hacer que el BIES vuelva a los inicios y vuelva a ser ese motor que impulse a la construcción para sacar adelante al país. Ahora, esta decisión que lo han dicho ustedes es antitécnica, es inoportuna, que además se la toma cuando faltan 20 días, 19 días para que el nuevo gobierno asuma. No es un incentivo precisamente para que la gente se acerque al BIES a poder acceder a un crédito hipotecario y de esa forma comprar una vivienda y que al mismo tiempo el sector de la construcción genere dinamización en la economía. Esto no es un incentivo desde todo punto de vista, Daniel. No, para nada. Más bien parecería que se pusieron a pensar y dijeron, la situación económica está complicada, no hay dinero, no hay vivienda, ¿qué hacemos? Subamos los intereses para que la gente se interese en comprar. No es así como funciona. Realmente lo que había que hacer más bien es bajar estos intereses, es buscar mejores condiciones, ampliar los plazos para que las personas puedan acceder. ¿Cuál es el motivo por el cual existe 500.000 de unidades habitacionales de déficit? Es que la gente no tiene la posibilidad de acceder a una casa. Mientras la cuota del crédito hipotecario no sea similar a la cuota que se está pagando por el arriendo, las personas no pueden acceder a una vivienda. Entonces, la única forma de hacer esto es que los intereses bajen a una tasa de alrededor del 5%. Ahí el BIES acaba de cometer un error que seguramente repercutirá mucho en las personas que están buscando comprar una vivienda. Eso es justamente lo que ellos no han entendido. A pesar de que nosotros nos hemos reunido con el señor Burneo varias veces para decirle que cuando estos anuncios se hacen, hay que hacerlos con pinzas y hay que pensar primero y hablar primero con el sector directamente afectado, en este caso la construcción, para ver de qué forma paliamos las posibles consecuencias que existan. El problema es que salen a hacer los anuncios sin pensar en nada y lo único que hacen es lo que usted dice, que la gente deje de ir a buscar crédito en el BIES. Entonces, eso es lo que hay que hacer, Alex. O sea, esto último que usted acaba de señalar, digamos, me deja con esa pendiente y le consulto. Es decir, con ustedes, los titulares del BIES, el consejo directivo, qué sé yo, nunca hablaron de este tema, nunca dialogaron con ustedes, nunca les advirtieron a los constructores del país la decisión que iban a tomar, considerando además el impacto que podría tener en el sector. Nunca lo consensuaron con ustedes. No, nunca, nunca, a pesar de que tienen nuestros números y saben que estamos siempre dispuestos a conversar en bien del país, pero no, fue una decisión totalmente inconsulta, pensando, no sé en qué estuvieron, decidieron únicamente que esa era la mejor forma. Por eso digo que lo que hace falta aquí es comunicación, hace falta que nos cuenten al menos qué es lo que van a hacer para nosotros poder de alguna forma encaminar a los clientes hacia otra institución financiera, darles más plazo, cualquier cosa, pero no puede ser que nos digan de la noche a la mañana, ¿sabe qué? Desde mañana el interés de 6.75% y punto. Porque hay personas que están atrás, hay personas que ya compraron, a pesar de que el señor Burneo dice que no, que las cosas solo van de aquí para adelante. No es así. La tasa de interés está activa desde el momento en que usted firma el pagaré, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con las 10.000 promesas de compra y venta que firmé probablemente el año pasado pensando que la gente iba a acceder al 6%? Esas personas están afectadas a pesar que el señor Burneo diga que no. Entonces es complicadísimo para nosotros. Hay que consultar esto siempre. Cualquier medida que pueda afectar a un sector tan importante como la construcción, que es del 20% del PIB, tiene que ser consultada con los actores. No puede ser tomada así simplemente por los políticos que están a cargo del BIES.
Esto realmente es preocupante que se adopten este tipo de decisiones que obviamente impactan, como decíamos hace un momento, no únicamente en la economía de los hogares, quienes aspiran a tener una vivienda, sino también en uno de los motores y de los sectores más importantes de la economía y generadores de empleo además, como es el sector inmobiliario, el sector de la construcción. Nos decía también, y estos son datos que los han dado a conocer ustedes como gremio, Daniel, que hay 10,000 promesas de compra-venta, ¿no es cierto? Estas 10,000, usted nos ha dicho, no sabemos cuántos de esos 10,000 hogares van a desistir de continuar con el trámite después de esta noticia, y que además empieza a regir este incremento a partir de este mes, ¿no? Desde mayo del 2021. Y tomando en cuenta un dato adicional, ¿no? Que este rango de la vivienda de interés social es, digamos, el producto que más demanda tiene y que significa el 80% del mercado nacional. Entonces yo ahí sí le quería preguntar, ¿ustedes han hecho quizás un cálculo del impacto que para ustedes podría tener en negativo esta decisión del BIES? Todavía no tenemos un cálculo, son apenas unos días en los que estamos con esto, pero la afectación es complicada, como le digo, Alexis. Si las personas al 5% acceden con las justas, imagínense al 6,75 o al 9 que estaba la banca. O sea, por algo es que entre la banca, constructores y el Estado nos pusimos a conversar y a buscar cómo bajar el interés para tener la tasa subsidiada del 5%. No fue de locos, fue a través de un estudio que se hizo para ver cómo igualamos la cuota del arriendo con la cuota del crédito hipotecario. Se hizo todo un estudio para esto y el BIES es el único banco que se está yendo en contra de aquello. En lugar de ingresar en el fideicomiso, de darle a la gente mejores posibilidades de atender más a los afiliados, se va en contra de la lógica. Se va en contra de la lógica yéndose hacia un 6,75%, que lo único que hace es dejarles a ellos cada vez más afuera del mercado. Aquí más bien a mí ya me parece que, como en los créditos quirografarios, el BIES gana mucha más plata y de forma más fácil. Creo que lo que quieren es encaminar el BIES hacia allá. Quieren encarecer los hipotecarios, quieren hacerles más lentos a los hipotecarios, porque también hay un problema ahí. Estábamos ya cerca de los 50 días de atención en el BIES para un desembolso. Ahora otra vez estamos cerca de los 140 días. Entonces me parece que la decisión que están tomando es equivocada. Están yendo hacia impulsar más bien el crédito quirografario, que es un crédito para el gasto, para el consumo, en lugar de los hipotecarios, porque obviamente en el hipotecario es un poco más complejo, son créditos a más largo plazo, pero en cambio todo lo que ese crédito hipotecario puede generarle al país es muchísimo más que lo que le genera un crédito quirografario, que muchas veces es para comprarse cualquier cosa que ni siquiera es hecha en el Ecuador. Son cosas importadas y los dólares se van de la economía nacional, entonces hay que buscar un cambio en este sentido. Ahora, esta decisión, digamos, y esto un poco quizás hablándole del tema más de ámbito financiero y político, aunque no sé si es que le comprometo mucho al preguntarle sobre esto, Daniel, pero sí quisiera su opinión. ¿Esto le resta competitividad al BIES con el resto de la banca privada que también se dedica a otorgar este tipo de créditos? Porque usted bien lo señalaba hace un momento, ¿no? La seguridad social era, digamos, como que la esperanza que tenían los trabajadores, los jubilados, para poder acceder a las viviendas. En eso se convirtió también el BIES, dinamizando todavía más, ¿no? Esa posibilidad. Pero ahora, ¿cuánta competitividad también puede perder el BIES a la hora de entrar en esa franca aspiración de poder acceder a un crédito para comprar vivienda cuando la banca privada también ofrece ese tipo de servicios? Está muy complicado el BIES. Como le decía al principio de la entrevista, la participación que tenía el BIES en los créditos hipotecarios era del 65% en el mercado. O sea, era el jugador más grande de créditos hipotecarios. Prestaba más de 1.200 millones de dólares. Ahora está prestando menos de 500 millones de dólares, llegando a ser el 35% del mercado. Entonces, la competitividad del BIES está yendo a los suelos en crédito hipotecario, cuando debía ser al revés, cuando debía ser el BIES el que marque la pauta para que los otros bancos tengan que llegar a las mismas condiciones que el BIES. Es imposible que una persona que busca una vivienda de hasta 90,000 dólares, una vivienda VIP, vaya a pagar 6,75% en el BIES, cuando puede irse a cualquier otro banco a pagar el 5% en la tasa subsidiada. Entonces, la lógica es otra. Aquí la razón no pide fuerza, simplemente. Si la lógica es que hay que bajar la tasa de interés al 5%, eso es lo que tenemos que hacer si queremos realmente apoyar a que el país salga adelante.
Lastimosamente aquí hay decisiones políticas que por tapar un hueco que se ha generado a través de los préstamos al Estado, por tapar ese hueco están haciendo que paguemos los que realmente producimos. Lo que debía salir a decir el director del BIES es cuál va a ser la solución integral para el banco. Debían salir a decir, bueno, de hoy en adelante no vamos a prestarle un solo centavo al Estado, vamos a hacer inversiones mucho más rentables, vamos a eficienciar el banco, vamos a poner un sistema informático, porque el banco ni siquiera tiene un sistema informático adecuado bancario para manejar el banco más grande del Ecuador. Entonces, tenían que salir a anunciar eso, y probablemente si anunciaban eso por delante y decían, bueno, vamos a hacer un sacrificio en subir algo la tasa, tal vez el impacto hubiera sido distinto. Pero no, lo único que salen es afectemos a los afiliados y lo otro no se topa y tampoco se habla de aquello. Ustedes van a plantearle al futuro ministro y al nuevo gobierno la revisión de esta medida y también yo le quisiera repreguntar sobre algo que usted acaba de decir, que esta fue una decisión política, pero y vuelvo y repito, una decisión política de un gobierno que tiene 4 o 5% de credibilidad y que está ya a puertas de irse. ¿Cómo entender que toman esta decisión ahora? Es que no se puede entender, Alexis. Realmente esta decisión no debió tomarse. ¿O es que por un mes de espera la seguridad social se iba a caer por $175,000 de este mes? Eso no iba a suceder. Es una decisión errada a todas luces. Es una decisión tomada de los cabellos realmente. No podían tomar esta decisión. Aquí había que esperar a que venga el nuevo gobierno, a que se sienten las nuevas autoridades del BIES, a que podamos entre todos los actores del sector inmobiliario conversar y buscar la mejor forma de sacar adelante al país. Porque aquí lo que hay que entender es que los constructores no estamos buscando el beneficio para nosotros. Aquí estamos nosotros, hemos bajado los precios, estamos con proyectos prácticamente al costo, de tal suerte de mantener el empleo, porque lo que nos importa es mantener el empleo. Nosotros entendemos claramente que si no hay empleo, simplemente la economía será el despeñadero, y eso es lo que nosotros no queremos. Así que estamos buscando mejores soluciones, estamos aportando al país diciéndole, vea, de los N años de experiencia que tenemos en la construcción, sabemos qué es lo que hay que hacer, hagamos esto para salir adelante con el país, vamos a generar tal cantidad de empleo. Hay que tomar en cuenta que nosotros somos 500,000 de empleados directos en la construcción. Fuera de eso tenemos 27 sectores encadenados a nosotros, es decir, fácilmente triplicamos esa cantidad si tomamos en cuenta toda la cadena de la construcción. Entonces, apoyar a un sector que quiere aumentar el empleo, a un sector que quiere brindarle vivienda a los que más necesitan, es lo correcto. Entonces, había que esperar, tomar las decisiones de la mano con el sector privado para ver cómo no afectar a los afiliados. Eso era lo que había que hacer. Por eso a mí me resulta totalmente inentendible que se tome esta medida en estos días antes de salir del gobierno. Compartimos esa decepción y esa sorpresa en esta decisión que ha adoptado el BIES con respecto de lo que nos dice nuestro entrevistado, que además, digamos, hay que ser conscientes, ¿no?, de lo que implica para la economía de un país, y en el caso como un país como el nuestro, todo el encadenamiento productivo que hay alrededor del tema de la construcción. Y algo que decía Daniel hace unos minutos en el diálogo es, como no ha habido inversión pública, el sector de la construcción también se ha visto afectado. Durante el gobierno anterior, digamos, se vivió una experiencia distinta, donde hubo una importante inversión pública. En estos 4 años, ¿de cuánto fue el retroceso en la inversión pública y cuál fue el impacto también en negativo para los constructores, Daniel? Bueno, el último año se fue casi a cero la inversión pública. Ahora, ahí más que ver qué es lo que pasó, nosotros lo que queremos ver siempre es hacia adelante. Y desde Constructores Positivos estamos planteando soluciones para esto también. Hemos hablado ya con varias personas del gobierno para plantear un cambio en la ley de contratación pública, porque nosotros hemos visto cómo varias obras que se hicieron en el gobierno anterior, que probablemente eran necesarias, sí, pero se hicieron con unos sobreprecios bastante importantes. Que ese tipo de obras sobrepreciadas y mal hechas no se vuelvan a dar en el país. Entonces estamos buscando un cambio en la ley de contratación pública, justo ayer estábamos en esta conversación, para apoyar a que la obra pública se empiece a hacer, primero, más barata, segundo, de mejor calidad. ¿Qué es lo que planteamos ahí? Es que la obra pública se empiece a hacer a través de alianzas público-privadas interesantes, ¿no? Porque en otros países, por ejemplo Colombia, aquí al ladito nada más, tiene el 60% de la obra pública que se hace con dineros privados. Entendemos que esa es la solución para la obra pública, y hacia allá es hacia donde estamos apuntando nosotros los cañones, hacia el cambio de la ley de contratación pública y de alianzas público-privadas,
para permitir que exista una inversión del sector privado en la obra pública. Esto, si es que hacemos las cosas bien, va a disminuir muchísimo el tema de corrupción también, porque finalmente si el privado es el que pone sus recursos para hacer la obra, el privado mismo así mismo no se va a robar, así mismo no se va a sobrepreciar, ni tampoco va a querer hacer una obra mal para que luego le toque hacer arreglos, ¿no es Y cierto? ese modelo Entonces, se podría replicar con diferentes niveles de gobierno, Daniel, es decir, con prefecturas, con municipios, no únicamente con el Estado central. claro, absolutamente todo. Aquí deberíamos cambiar la ley para todo el mundo y que se pueda replicar en todos los municipios, porque da mucha pena ver cómo están las cosas. Yo justo el otro día hablaba con la prefecta acerca de la vía Calacalí-La Independencia, de la ampliación de esa vía. Esa vía es importantísima. Esa vía, si es que se logra hacer de 4 carriles al menos hasta Esmeraldas, le acercaría el puerto de Esmeraldas a la ciudad de Quito. Eso es súper beneficioso para las industrias que están en la ciudad de Quito. Entonces, ampliar esa vía es muy importante. Y me decía la prefecta que justamente no hay los recursos para aquello. Entonces, hay que buscar los recursos desde el sector privado. Pero si las alianzas público-privadas no son interesantes y no se puede recuperar los dineros de una manera clara, con reglas de aquí a 20, a 30 años, que no cambien día a día, es imposible hacer la vía. Entonces, ¿qué queremos? ¿No hacer la vía porque no hay los recursos en el Estado o preferimos mejor hacer una solución que sea público-privada que beneficie a todos los ciudadanos? Creo que hacia allá es donde tenemos que caminar en todos los estamentos del Estado. Le queremos agradecer infinitamente a Daniel Elmir, director ejecutivo de Constructores Positivos, por haber aceptado este diálogo para conversar sobre esto que ha generado profunda preocupación en los afiliados, en los jubilados, en quienes pensaban acceder a un crédito a través del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por este incremento en la tasa de interés en los préstamos hipotecarios para viviendas, sobre todo de interés social. Y también hacemos votos porque el próximo gobierno revé esta decisión y también puedan concretarse esas aspiraciones de un sector sumamente importante como es el de la construcción, para ir hacia ese modelo de cooperación y de alianza público-privada para llevar adelante proyectos de infraestructura que tanto necesita, en este caso nuestra provincia, pero también nuestro país. Muchísimas gracias, Daniel, un gusto. Muchas gracias y un saludo para todo Pichincha.